Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Espero que genial. Bueno, acá estamos para seguir aprendiendo de psicoanálisis, ¿no es cierto? Ya aprendimos un montón, un montón. Y es más, quizás hoy ya terminamos con las conferencias. Nos falta explicar una cosa más sobre la cuarta conferencia y, eh, y luego la quinta, que la quinta se explica, no hay mucho que explicar de la quinta, ¿sí? Así que vamos con ese temita que tenemos pendiente de la cuarta conferencia. Eh, a ver, ¿qué venimos viendo? Venimos estudiando sexualidad infantil, ¿no es cierto? Ok. Vimos que la sexualidad infantil comprende tres fases: la fase oral, la fase sadiconal, la fase fálica. Que en la fase fálica ocurre el complejo de Edipo. Que cuando termina el complejo de Edipo termina la fase fálica y la sexualidad infantil. Y empieza, ¿qué cosa? El periodo de latencia. Y dijimos que cuando se termina el periodo de latencia, cuando llega la pubertad. ¿En qué momento llega la pubertad? Depende del individuo, es variable, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué es la pubertad? La pubertad es el conjunto de cambios biológicos, ¿no? Que transforman el cuerpo y el cuerpo de niño en cuerpo de adulto, ¿no es cierto? Eso es la pubertad. Entonces, estos cambios, o sea, lo que está en la raíz de estos cambios, como ya sabemos, son las hormonas, ¿no? Las hormonas. Y precisamente las hormonas lo que hacen es reactivar. Bueno, se me cortó. Lo que decía es que lo que hacen las hormonas es reactivar, ¿no?, la sexualidad. Porque la sexualidad se suponía que había quedado adormecida. Se supone que al ingresar al periodo de latencia, la sexualidad queda apagada hasta nuevo aviso, ¿no? Bueno, este gigante dormido se despierta después. ¿Cuándo se despierta? En la pubertad, ¿no? Entonces la efervescencia hormonal característica de la pubertad reactiva, despierta nuevamente la sexualidad de la persona. Ahora, escúchenme bien, por favor. Escúchenme bien. A ver. En los años... A ver, vamos a hacer un dibujito. A ver. Si esta es la línea de la vida de la persona, tenemos la sexualidad infantil, ¿verdad? Al principio de la vida. La sexualidad infantil comprende las tres fases que ya conocemos: fase oral, fase sadicoanal, fase fálica, complejo de Edipo dentro de la fase fálica, complejo de castración poniendo fin al complejo de Edipo, explicado desde el punto de vista del varón. ¿Sí? ¿Qué viene a continuación? Lo que viene a continuación es el periodo de latencia. Y el periodo de latencia termina cuando empieza la pubertad. Ok. Pubertad. Bueno, entonces, yo lo que quiero que me entiendan es esto. Esta línea está ubicada alrededor de los 5 y medio, 6 años. Ahí termina la sexualidad infantil. Empieza el periodo de latencia. En la pubertad, cuya edad de comienzo es variable, decimos resucita, digamos, se reactiva la vida sexual. Estamos hablando, depende de la persona, pero qué sé yo, promedio 12, 13 años, promedio, no sé. No hay una edad universal, para nada, para nada. Ok. Entonces, se reactiva la sexualidad. Ahora, la sexualidad de la persona, esto que se reactiva y que había quedado dormido, ¿no? Había quedado dormido durante este periodo. ¿Cómo era la sexualidad de la persona en este periodo? Era una sexualidad perversa, por todas las razones que ya sabemos.
porque busca el placer por el placer, no está al servicio de la reproducción, se satisface a través de la succión, la masturbación, la defecación, etcétera, etcétera, etcétera. El exhibicionismo, bueno, todo eso, todo eso. Entonces, todo esto queda adormecido acá, y acá renace, despierta de nuevo. Ahora, la sexualidad de la persona, por lo que sabemos hasta ahora, no ha sido otra cosa, escúchame bien, no ha sido otra cosa que perversa. No ha sido otra cosa que perversa. Siempre fue perversa hasta ahora. Entonces, esta sexualidad que renace, que se reactiva con todos los impulsos perversos característicos de la sexualidad infantil. Pero, mientras todavía estábamos acá en los años de la sexualidad infantil, ya sabíamos que no había otra opción más que la sexualidad fuese perversa. Porque la única manera de que la sexualidad no sea perversa desde el punto de vista freudiano es que esté al servicio de la reproducción. Y acá es imposible que esté al servicio de la reproducción. Y acá, bueno, acá aparece la posibilidad de que a futuro esté al servicio de la reproducción. Entonces, a ver si me captan lo que viene ahora. Renace esa sexualidad. Renace como siempre fue. ¿Cómo fue siempre? Perversa. Pero, ahora es como que no. A ver, acá no podía más que ser perversa. Y acá, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar que esta sexualidad que renace, y renace perversa como siempre fue, debe orientarse hacia una salida que no sea perversa. Porque ahora está dada la posibilidad de que la sexualidad no sea perversa. Entonces debe orientarse hacia ahí. ¿Va a atender la sexualidad? ¿Va a atender naturalmente a orientarse hacia ahí? No, para nada. A lo que va a atender naturalmente es a la perversión, porque nunca fue más que perversa. La sexualidad humana de fábrica es perversa. Ahora, en estos años va a ser perversa porque no hay otra. Y acá, cuando lentamente se empieza a mirar hacia lo que es la adultez, bueno, aparece la posibilidad en el horizonte de que esa sexualidad no sea perversa. Bueno, esa es la idea, va a decir Freud. Entonces, esta sexualidad que renace debe mutar, debe lentamente empezar a hacer algo diferente a lo que siempre fue. ¿Y qué es lo que siempre fue? Perversa. Entonces debe lentamente empezar a mutarse, a convertirse ¿en qué? En una sexualidad que no sea perversa. ¿Qué nombre le pone Freud? Entonces, a ver. Lo que tiene que ocurrir, decía yo, es que la sexualidad tiene que cambiar, tiene que transformarse, tiene que mutar, tiene que metamorfosear, como la metamorfosis, que es lo que hace la oruga, que se convierte en mariposa. La sexualidad debe metamorfosear, debe tener lugar, debe ocurrir la metamorfosis de la pubertad. Y toda metamorfosis consiste en pasar de ser una cosa a ser otra cosa. En el caso de la oruga, de ser oruga a ser mariposa. Bueno, y acá, ¿cuál es la metamorfosis en cuestión? Bueno, se lo digo. Lo anoto así, horizontal. ¿En qué consiste la metamorfosis de la pubertad? Bueno, les decía, cuando en la pubertad se reactiva la sexualidad, ¿se reactiva con qué caracteres? ¿Con qué características? Con características perversas, ¿no? Que son las características que tenía en la infancia. En la infancia, la sexualidad es perversa. El niño tiene una constitución sexual perversa. Y en principio, el adolescente también, porque en el adolescente renace, adolescente o puber, renace la sexualidad, se reactiva, y se reactiva con esas características perversas. Pero ahora, esta sexualidad perversa tiene que empezar, en la pubertad, a partir de la pubertad, tiene que empezar a cambiar, tiene que empezar a mutar hasta convertirse en otra cosa. Cuando se reactiva haciendo esto, pero tiene que mutar, cambiar, hasta convertirse en otra cosa. ¿En qué? En algo que tiene diferentes nombres. Les anoto los diferentes nombres. Constitución
sexual adulta, llamada también por Freud a veces constitución sexual normal, llamada también a veces constitución sexual definitiva. Entonces, ¿en qué consiste la metamorfosis de la pubertad? En que durante el periodo de latencia no había sexualidad. Empieza la pubertad, se reactiva la sexualidad. ¿Se reactiva cómo? Se reactiva haciendo cómo. ¿Qué es lo que se desentierra? ¿Qué es lo que sale de abajo de la tierra? Esto sale de abajo de la tierra. Bueno, pero tiene que metamorfosear. Tiene que lentamente orientarse hacia esto. Tiene que lentamente convertirse en esto. ¿Por qué? Porque esta posibilidad está dada. En cambio, la sexualidad infantil no. ¿Cuál es la metamorfosis de la pubertad? Es la transformación de la constitución sexual perversa en constitución sexual adulta, definitiva o normal, que son los nombres que Freud le da. Ok. Ahora, la metamorfosis de la pubertad tiene dos caras. La transformación, o sea, esta metamorfosis, esta transformación, comprende dos aspectos. Uno tiene que ver con bueno, les decía, la metamorfosis de la pubertad tiene dos aspectos, ¿no? Tiene dos caras. Una de esas caras, hablamos de metamorfosis de la pubertad porque la sexualidad infantil, que es perversa, debe mutar hasta convertirse en constitución sexual definitiva. Esa mutación tiene dos caras. Hay dos caras de esa mutación. Una cara tiene que ver con qué pasa con el objeto sexual. Ya hablaremos de eso. Y la otra cara tiene que ver con qué pasa con las zonas erógenas, ¿no? Vamos primero con esto, con lo de las zonas erógenas. A ver. Freud nos recuerda algo que de hecho es igual bastante obvio, ¿no? Que con la pubertad en la pubertad se produce la maduración del aparato reproductor. Al madurar el aparato reproductor aparece la posibilidad del orgasmo. Como maduraron los genitales, aparece la posibilidad de una forma de placer sexual que no existía previamente. ¿Ok? Bien, ¿cuál es el nombre técnico, digamos, que se le da al orgasmo en psicoanálisis? Lo que anoto que es equivalente de orgasmo, ¿no? Pero bueno, en psicoanálisis se usa esta otra palabra. Placer final. ¿Por qué? Porque, bueno, se supone que es el placer final de la relación sexual, el placer culminante, digamos, de la relación sexual. Ahora, ¿hay otras maneras de obtener placer sexual que más allá del orgasmo? Sí, claro. Justamente de eso se trata la sexualidad infantil. De las múltiples maneras que hay de obtener satisfacción sexual sin que haya orgasmo. Bueno, entonces, todas esas otras múltiples formas de obtener satisfacción sexual, ¿cómo se las va a llamar ahora? Se las va a llamar placeres preliminares. Porque es lo que son, o por lo menos lo que deberían ser. Entonces sigue las otras zonas, las zonas erógenas en general del cuerpo. Y el cuerpo mismo, ¿sigue siendo capaz de producir placer más allá del placer final, del orgasmo? Sí, más vale. Bueno, ok. ¿Y esas otras formas de placer van a formar parte de la relación sexual? Es normal que formen parte de la relación sexual. Pero justamente lo normal es que esas otras formas de placer estén en la relación sexual en carácter de placeres preliminares. Entonces, a ver si vamos poniendo las piezas en su lugar.
aparece una nueva forma de placer sexual, que es el orgasmo, llamado acá placer final. ¿Qué pasa con todas las otras formas de placer sexual? Están, digamos, admitidas dentro de la sexualidad adulta, siempre y cuando estén en carácter de placeres preliminares. ¿A qué me refiero con placeres preliminares? Placeres que estén antes del placer final y que conduzcan hacia el placer final. Entonces, en la constitución sexual perversa, la sexualidad infantil es perversa, las zonas erógenas se satisfacen independientemente del placer final, porque no hay placer final. Entonces la succión es un fin en sí mismo. La masturbación es un fin en sí mismo. Espiar es un fin en sí mismo. Mostrarse, mostrar la desnudez propia, el exhibicionismo, es un fin en sí mismo. Ok. Ahora. Todas estas cosas. Los tocamientos, el mirar, el mostrarse, etcétera, etcétera. Tampoco hace falta que entremos tanto en detalles. Forman parte de la sexualidad. No tendría que haber dado vuelta a la página. Todas esas cosas que estamos mencionando, todas esas formas de placer sexual, ¿pueden formar parte de la constitución sexual definitiva, de la constitución sexual adulta? La respuesta es sí, pero, siempre y cuando estén en carácter de placeres preliminares. Entonces, todas las formas de satisfacción sexual propias de la sexualidad perversa infantil pueden aparecer acá, siempre y cuando lo hagan en carácter de placeres preliminares. O sea, placeres que conducen a el placer final. El placer final en unión sexual. El placer final en unión sexual. No el orgasmo solamente, sino el orgasmo en unión con el cuerpo de la otra persona. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, a ver si de a poquito vamos haciendo luz en la oscuridad. Supongamos un placer sexual perverso infantil. Mirar. Ya lo dijimos, esto está en la fase fálica. Querer mirar las partes de la otra persona. Eso, ¿puede estar en la sexualidad adulta? Sí puede estar, siempre y cuando mirar no sea el fin del encuentro sexual. No tiene que ser el fin del encuentro sexual. Tiene que llevar hacia otra cosa, que tiene que llevar hacia otra cosa, que tiene que llevar hacia otra cosa, que tiene que llevar a la unión sexual y el placer final en estado de unión sexual corporal con la otra persona. Cuando digo unión sexual sería la relación sexual penetrativa. Placer final en unión sexual penetrativa con la otra persona. Eso es lo que quiere decir. Eso es a lo que me estoy refiriendo. Entonces, el placer sexual de mirar a la otra persona, ¿es admitido? Es admitido siempre que forme parte de esta escalera que lleva hacia eso. El placer sexual de mostrarse ante la otra persona, que también es un placer sexual perverso infantil. ¿Está admitido? Está admitido en la vida sexual, en la constitución sexual adulta, siempre y cuando esté en carácter de placer preliminar. La masturbación, ¿está admitida en la constitución sexual adulta? Una vez más, está admitida siempre y cuando forme parte de la escalera que lleva hacia el placer final, entendiendo por placer final no solo el orgasmo, sino el orgasmo en unión sexual penetrativa con el objeto sexual con el cual se está teniendo relaciones sexuales. Y se pueden agregar más placeres, Yo acá ejemplifiqué con 3. Mirar, mostrarse y la masturbación. Y se puede seguir, insisto, ¿sí? Tampoco me voy a
poner a narrar todos diferentes actos sexuales, no es la idea de la clase, ¿no? Pero el punto es, entonces, que todas esas formas de obtener satisfacción sexual, que están todas en la niñez, ok, ¿qué pasa? Con el periodo de latencia se adormece la satisfacción sexual. Con la pubertad se reactiva. Y cuando se reactiva, la sexualidad busca satisfacción de las formas que ya conoce. Pero no es la idea. ¿Por qué? Porque la pubertad es el primer casillero en el camino a la adultez. Y en la adultez la sexualidad debería ser otra cosa, ¿no? Debería culminar en la unión sexual con la otra persona, el orgasmo en unión sexual con la otra persona. Entonces, ¿qué pasa con todas las otras múltiples formas de satisfacción sexual? Están admitidas siempre y cuando funcionen como escalones, de una escalera que lleva hacia el placer final. Entonces ven que, por eso ponemos en plural, placeres preliminares. Placer final hay uno, placeres preliminares múltiples. Se puede haber 1, 2, 3, 4, 5, sí, mientras llegan al placer final, están dentro de la sexualidad adulta. Entonces ven que acá estamos con una de estas caras de las que yo hablaba. Una de las caras de la metamorfosis de la pubertad implica que todos los placeres sexuales... Entonces, decía que todos los placeres sexuales, ¿no?, característicos de la sexualidad perversa infantil van a reaparecer en la adultez, ¿no?, pero deben estar al servicio del placer preliminar. Entonces ahí tienen una de estas caras. Una de estas caras es, entonces, la subordinación. Esta palabra es clave. ¿Qué es estar subordinado a? Estar al servicio de, ¿no? Entonces, la subordinación de los placeres preliminares al placer final. Si esto está logrado algo muy importante que tiene que ver con llegar a la sexualidad adulta. Ahora, esta subordinación no se da por casualidad, se da porque hay un cierto mecanismo que es el que hace que los placeres preliminares terminen en el placer final. ¿Y cuál es este mecanismo? Se los paso a explicar. A ver, vamos al ejemplo que yo daba antes. Vamos con un placer preliminar. Mirar al objeto sexual, ¿no? O sea, el objeto sexual acá es la otra persona. Objeto sexual, objeto de amor, objeto de deseo. Es lo mismo al caso. No es lo mismo que objeto de la pulsión, justamente. El objeto de la pulsión, no. Estamos hablando acá de objeto sexual, objeto de amor, objeto de deseo, es todo lo mismo. Ok, bien. Esas tres cosas son lo mismo. Entonces, el acto sexual empieza con un placer preliminar. Vamos a anotarlo como PP, ¿no? Un placer preliminar. Ese placer preliminar, para mantenernos en la línea del ejemplo que yo di antes, es, imagínense, mirar al objeto sexual. Mirar al objeto sexual. Ok. Ese placer preliminar, o sea, ¿qué pasa cuando una persona mira al objeto sexual? ¿Le produce satisfacción sexual? ¿Mirar a su objeto sexual? ¿Le produce placer sexual? Sí, claro. Le produce placer. Pero, ¿qué pasa si se queda en mirar? Se queda en mirar y mire. Y va a llegar un momento en que ya no le va a alcanzar con mirar y nada más que mirar. Va a necesitar pasar otra cosa. Ok, entonces pasa otra cosa. Supónganse, la propia persona se desnuda, ya no solamente mira el objeto sexual, sino que se saca la ropa a la propia persona. Bueno, mostrarse ante el objeto sexual, ¿constituye también un placer preliminar? Sí. Ok. ¿Y se va a quedar en eso la persona? No se va a quedar en eso. Va a ir a otra cosa. Por ejemplo, tocar al objeto sexual, que es otro placer preliminar.
Y de eso va a pasar a otro placer preliminar. Bueno, en fin, yo no estoy queriendo, o sea, no hay una regla de cuántos placeres preliminares forman parte de una relación sexual. La única regla acá es que los placeres preliminares justamente deben ser preliminares, deben conducir hacia el placer final. Cuántos placeres preliminares haya no nos interesa, forma parte de la vida sexual de cada persona. Lo que importa es esto que les estoy anotando acá. ¿Sí? Yo en esta acá puse 4. Insisto, la cantidad es variable y no nos interesa. Lo que sí nos interesa es que cada placer preliminar no sea un fin en sí mismo. La relación sexual no tiene que detenerse en un placer preliminar, sino que cada placer preliminar debe llevar al siguiente, que debe llevar al siguiente, que debe llevar al siguiente, que debe terminar en última instancia en el placer final. Y por placer final se debe entender el orgasmo en unión sexual penetrativa con la otra persona. Ok. Bueno, esto es una relación sexual que Freud llamaría normal. Ahora, ¿cuál es? Yo dije que hay un mecanismo que hace que esto ocurra. Me falta explicar cuál es ese mecanismo. Lo que voy a explicar es lo que se conoce como mecanismo de los placeres preliminares. En parte ya lo empecé a explicar igual. Yo que les decía hace un rato. La persona mira y llega un momento en que este acto, que en principio es placentero, que es mirar, se torna insoportable. Solamente mirar ya se torna insoportable. Y la persona siente el impulso, por ejemplo, de sacarse la ropa. ¿No? Entonces empezó como una nueva fase ahí de la relación sexual. Ese acto al principio es placentero, pero no pasa mucho tiempo hasta que la persona siente la necesidad de hacer otra cosa más. Y pasa, por ejemplo, a tocar al objeto sexual. Bueno, y no sé, no quiero decir cuál es. Imagínenselo. ¿Qué les estoy queriendo mostrar con esto? Que cada placer preliminar, cada uno de estos actos preliminares, ¿sí?, genera cierta cantidad de placer. Genera cierta cantidad de placer. Imaginemos esto, no sé, obviamente no hay un número para medir el placer, pero genera determinada cantidad de placer. Ok. Pero, a medida que, o sea, genera tal cantidad de placer, ok. ¿Es displacentero de alguna manera? No, en principio no es displacentero, pero se va haciendo displacentero. Entonces, cada placer preliminar genera determinada cantidad de placer y conlleva, implica, produce también, genera también cierta carga de tensión. Esta tensión, al principio del acto preliminar, supóngase, mirar, produce tanto de placer y genera también una carga de tensión. Esa carga de tensión, al principio, es muy pequeña, imperceptible. Pero mientras el sujeto permanezca en dicho acto, en este caso es el acto de mirar, la carga de tensión va a ir aumentando, y cuando ya la carga de tensión es mayor que la cantidad de placer, el acto en cuestión dejó de ser placentero. Porque es más el displacer de la tensión que el placer que el acto estaba produciendo. Acá, cuando ya pasa esto, cuando esto ven que es mayor que esto, es cuando el sujeto ya no se banca más lo que está haciendo y tiene que pasar otra cosa. En este caso, se saca la ropa. ¿Y qué pasa cuando se pasa de un placer preliminar a otro? Lo que ocurre es que la carga de tensión se resetea, baja de vuelta al mínimo. Y el acto es placentero. ¿Es placentero? Sí, es placentero. Pero la carga de tensión siempre va en aumento. Puede ser chiquitita al principio, pero va en aumento. Va en aumento, hasta que ese acto ya se torna insoportable y hay que pasar a otra cosa. Y entonces, toca el objeto sexual. Y la carga de tensión baja de vuelta. Ok, sí, qué lindo tocar el objeto sexual. Bueno, pero si se quieren tocar, en algún momento ya tocar no va a estar bueno, va a ser insoportable. ¿Por qué? Porque la carga de tensión aumentó una vez más hasta hacerse más grande que el placer. Entonces tiene que pasar otra cosa. Acá la número 4, bueno, insisto, no vamos a entrar en detalles, ¿qué será lo número 4? Pero el punto es, esta es la dinámica de la relación sexual normal. Un acto preliminar
con una carga de tensión al principio pequeña, que va aumentando, 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 y cuando se vuelve displacentera, se pasa a otro acto preliminar. Y la carga de tensión empieza a aumentar de vuelta, de vuelta, de vuelta, hasta que se pasa a otro acto preliminar. Y de vuelta, de vuelta, de vuelta, hasta que se pasa a otro acto preliminar. Y así sucesivamente hasta llegar al placer final. ¿Qué ocurre en el placer final? Se descarga por completo toda la tensión acumulada en lo que va del acto sexual, ¿no? Y se produce lo que llaman los franceses petite mort, pequeña muerte, porque se produce una enorme descarga de tensión. Bien, entonces ven que la tensión es un factor clave. La tensión es un factor clave en la sexualidad normal. Ahora, ¿qué ocurre en la sexualidad perversa? Lo que ocurre en la sexualidad perversa, es que, supongamos, vamos a tomar un ejemplo de un perverso, el exhibicionista. Lo que quiere el exhibicionista es mostrarse. Entonces, ¿qué le va a pasar a un exhibicionista? ¿Va a arrancar acá? Puede arrancar por otro lado. El punto es que por donde sea que arranque, recuerden que era, acá yo en este esquema que anoté puse como segundo placer preliminar desnudarse y mostrarse ante la otra persona desnudo o desnuda. Ok, bueno, pero ¿qué le va a pasar al exhibicionista? Por donde sea que arranque, el punto es que cuando llegue a esto, este placer preliminar, mostrarse desnudo ante la otra persona, va a generar una carga de placer tan grande y una tensión tan baja que la persona no va a pasar ninguna otra cosa. Este placer preliminar no va a estar subordinado a llegar al placer final, sino que va a constituir un fin en sí mismo. Deja de ser un eslabón en la relación sexual para constituir el propósito mismo de la relación sexual, el fin mismo de la relación sexual. ¿Y qué quiere la persona? ¿Quiere que lo miren o que la miren? Haciendo esto, haciendo aquello, no importa, pero su placer está en ser mirado o mirada. Eso es una perversión sexual. Eso es exhibicionismo. Quizá no ande desnudo por la calle, no importa, pero es un exhibicionismo que se manifestará en el ámbito de la privacidad, pero es una perversión también. Porque este acto que debería ser preliminar, constituye en verdad, de preliminar no tiene nada, constituye el fin mismo de la relación sexual para la persona. O esto, suponete. Quiero decir, y acá cada perverso con su perversión. Para otro será mirar, para otro será masturbarse, para otro será qué sé yo qué será. ¿Pero me entienden lo que ocurre? O sea, lo normal es que cada placer preliminar sea placentero, pero se torne displacentero. Bien. Entonces, todos los caminos llevan a Roma en la sexualidad normal. En la sexualidad normal, ¿no? Una metáfora que usa un psicoanalista francés, que es Lacan, es que hay una carretera principal y caminos colaterales. Entonces, digamos, hay que llegar a dónde. Si vamos a plantear una metáfora más argentina. Hay que llegar a Mar del Plata. Bien. ¿Qué lleva a Mar del Plata? Y la ruta 2. La ruta 2. Bueno, ¿se puede hacer un desvío? ¿Se puede parar en Atalaya a comer unas medialunas? Sí. No hay que olvidarse que estamos yendo a Mar del Plata. ¿Sí? Bien. Dicen que en Dolores hay un restaurante muy bueno. ¿Se puede parar en Dolores? Sí. Bueno, está bien. Y se puede parar a tomar unos mates al costado. Está. Siempre y cuando, mientras no olvidemos que hay que volver a la ruta 2, te desviaste, tomaste el desvío que pasa por ranchos, bueno. Pero mientras tarde o temprano vuelvas a la ruta 2 y llegues a Mar del Plata, estamos hablando de constitución sexual normal. ¿Qué le pasa al perverso? Cuando llega a Atalaya, se terminó ahí. Por más que la idea principal era llegar a Mar del Plata, olvídate, se queda en Atalaya. Otro perverso, cuando, no sé, pasa cerca de tal laguna, quiere ir a esa laguna y se queda en esa laguna. O se desvía por tal sendero, pasa por ranchos y ya se queda en ranchos. Otros ni siquiera llegan a Cruz Echeverry. Se paran antes, porque lo que quieren es tal otra cosa. Entonces lo que pasa en la vida sexual del perverso es que su satisfacción sexual gira en torno a un mismo centro. Y ese centro nunca es la unión con el otro. Nunca. Será mirarse, será mostrarse, será tocar, será generar... Esto también es muy común en el perverso. El perverso quiere generar determinada escena, determinada situación,
¿no? No que yo me escondo en el ropero y te espío y vos haces como que no te das cuenta de que te espío, pero después sí te das cuenta y entonces yo hago tal cosa y tiene como todo un guión, esto también. Bueno, así la vida sexual del perverso es absolutamente, digamos, monótona, ¿no? Contrariamente a lo que suele pensar la gente suele pensar que el perverso, como es perverso, se satisface con cualquier cosa le viene bien. Y en realidad la vida sexual del perverso es totalmente monótona, totalmente estructurada, ¿no? El perverso siempre quiere lo mismo. Bueno, ahí o sea, a ver, ¿y por qué yo quería llegar a esto? ¿Y por qué piensan? ¿Por qué será que hay quienes, por ejemplo, se detienen en mostrarse? ¿Cuál será la raíz de esto? A ver si se lo imaginan. Ya deberían poder imaginárselo. Imaginemos un sujeto X. Este es X. ¿Qué le pasa a X? Y X, cuando llega el momento de mostrarse, cuando pasa por atalaya, ya está, sonaste, se queda en atalaya. Es lo que quiere. ¿Cuál es la raíz de esto? La raíz de esto está en la sexualidad infantil. Este sujeto tiene un punto de fijación en la fase fálica, porque el exhibicionismo es una conducta sexual característica de la fase fálica. Y de todas las formas de satisfacción sexual que experimentó en la sexualidad infantil, lejos la que más disfrutó fue el exhibicionismo. Entonces, ¿qué hace ahora de adulto? Vuelve a eso. ¿Está mal que un adulto se quiera mostrar desnudo ante su pareja sexual en el acto sexual? No, no está mal. Sí, siempre y cuando, digamos, forme parte del camino que llega a Mar del Plata. Pero ¿qué le pasa al perverso? Quiere eso y vuelve a eso y lo que quiere es eso todo el tiempo. Su sexualidad gira todo el tiempo en torno a la misma cosa. Y en esa cosa no se produce dicho aumento de tensión. No se le vuelve imbancable en ningún momento. Le encanta que lo miren o que la miren. Y dele que lo miren y la miren. ¿No? Insisto, y esto lo llevan a la perversión que ustedes quieran. Yo ejemplifiqué acá con el exhibicionismo. ¿No? Bien. Bueno, entonces, si se logra esto, se logró una de las dos cosas, una de las dos caras de la metamorfosis de la puerta. ¿No? Ven que no es fácil, porque justamente ¿a qué tiende la sexualidad infantil? La sexualidad infantil tiende a atalaya, dolores, ranchos. ¿Por qué? Porque no existía Mar del Plata en la sexualidad infantil. Bueno, ahora existe. Entonces ahora la idea es que hay que volver siempre a la ruta 2 y llegar a Mar del Plata. Que acá está, Mar del Plata. ¿Ok? Bien. Y el otro aspecto que yo les decía tiene que ver con el objeto sexual. Entonces, ¿a qué viene esto del objeto sexual? La sexualidad infantil es autoerótica. Autoerótica. ¿Qué quiere decir que es autoerótica? Quiere decir que se procura, o sea, la necesidad de satisfacción sexual parte de las zonas erógenas, ¿no? Porque son las zonas erógenas las que piden satisfacción sexual. Ok. Entonces hay que satisfacerlas. Ok. Pero la sexualidad infantil, ¿cómo se la satisface? Con determinado objeto, con las propias manos. Eso es sexualidad autoerótica. ¿Sí? Hablamos de sexualidad autoerótica cuando el cuerpo se procura a sí mismo la satisfacción a través de un objeto o a través del propio cuerpo, como es el caso de usar las manos. ¿Cuándo la sexualidad no es autoerótica? Cuando la satisfacción, la obtención de satisfacción, siempre parte de una propia necesidad, siempre son las propias zonas erógenas las que piden satisfacción. Pero si las zonas erógenas se satisfacen a través del cuerpo de la otra persona, entonces esa sexualidad no es autoerótica. A ver, la metáfora que muchas veces el propio Freud usa es la metáfora de la electricidad. Esta pila tiene un polo positivo y un polo negativo. ¿Qué pasa acá en el polo negativo? Hay electrones de sobra que quieren llegar acá, al polo positivo. Bien, ¿qué puedo hacer? Puedo poner un alambre y que toda la corriente que está acá pase rápidamente hasta acá. ¿Eso cómo se llama en electricidad? Se llama cortocircuito. Es un circuito corto. ¿Está bien? Bueno, el autoerotismo es un cortocircuito. Esto sería en la metáfora, en esta metáfora, esto sería
la demanda de satisfacción de las zonas erógenas, el pedido de satisfacción de las zonas erógenas piden ser estimuladas y ser satisfechas. Ok, pero si esa demanda se cumple con el propio cuerpo, que puede ser usando un objeto, o sea, succionando un chupete o masturbándose, entonces estamos ante una especie de cortocircuito. ¿Por qué? Porque hay otra manera de satisfacer esa demanda, de satisfacer esa demanda de satisfacción. A ver, esto, ¿no?, es muy diferente a que el pedido de satisfacción de las zonas erógenas se satisfaga gracias al cuerpo de otra persona, por mediación del cuerpo de la otra persona. Entonces, el pedido de satisfacción siempre va a emanar de mi propio cuerpo, ¿no? Pero son dos calidades de satisfacción muy diferentes, que yo me procure esa satisfacción con mi propio cuerpo o con un objeto, a que esa satisfacción, a que esa demanda de satisfacción nazca en mí, pase por el cuerpo de otra persona, ¿no?, y sea el cuerpo de la otra persona lo que me procura esa satisfacción. Hizo todo un recorrido. Mi pedido de satisfacción hizo todo un recorrido. ¿Pasó por dónde? Pasó como por un circuito. ¿Cuál es ese circuito? Nació de acá y se satisfizo acá, pero pasó por un circuito. ¿Qué circuito? El cuerpo de la otra persona. ¿Qué es lo que pasa en electricidad con cuando uno le pone una batería a algo? Entonces, los electrones que sobran en el polo positivo, ¿qué pasa si yo le pongo esto acá? Esto es un reproductor de MP3, no sé si lo conocen, pues ya es viejo. Esto se usaba para escuchar música en otra época. Los electrones, ¿sí?, que sobran acá en el polo negativo, si yo pongo la pila acá, ¿qué pasa con esos electrones? Van a llegar al polo positivo, pero van a llegar habiendo pasado, decía, la carga va a recorrer todo un circuito. ¿Y ese circuito cuál es? El aparato este. Van a pasar por todo un circuito. Un circuito que no es un cortocircuito. El cortocircuito es, la demanda nace de acá, o sea, volviendo a la sexualidad, nace de acá y enseguida se satisface acá mismo. O sea, el cuerpo se vale a sí mismo para satisfacerse. Se vale a sí mismo o utiliza un objeto. Una cosa muy diferente es que, justamente, la demanda de satisfacción, que en la metáfora esta sería la corriente eléctrica, pase por otro cuerpo antes de volver al mío. Y eso es lo que pasa en una relación sexual normal. ¿Sí? A esto Freud lo llama elección de objeto. Se tiene que pasar del autoerotismo sexual, a la elección de objeto. Es una manera rara de decirlo, esto de elección de objeto, pero elección de objeto sería lo que estoy explicando, ¿no? Elección de objeto sería satisfacer las demandas, cumplir con las demandas de satisfacción sexual de mi cuerpo a través del cuerpo de otra persona, por mediación de otro cuerpo, que no es el mío. Ni es un objeto, sino que es otro cuerpo. Y ese otro cuerpo se está satisfaciendo a su vez, yo estoy a su vez haciendo el circuito para la satisfacción del cuerpo de la otra persona. En este yin-yang sexual, ¿no es cierto? Bueno, entonces, los dos aspectos de la metamorfosis de la sexualidad son que la forma de satisfacción sexual perversa de la infancia queden todas al servicio del placer final. O sea, dicho de otra manera, que el placer de las zonas erógenas quede subordinado al placer final. Eso es un aspecto. Y el otro aspecto es que esa satisfacción se produzca a través del cuerpo de otra persona. O sea, que se pase del autoerotismo a la elección de objeto. A ver si podemos ser un poquito más sintéticos todavía. A ver, vamos a hacer un esfuerzo de síntesis. A ver, vamos a anotar. Aspectos de la metamorfosis de la pubertad. 1. Lo primero que expliqué. ¿Cómo lo podemos volcar sintéticamente?
pasaje de pasar, ¿no? Pasaje de la satisfacción tiene un punto débil lo que estoy anotando, pero bueno, tratemos de anotarlo así. Pasaje de la satisfacción independiente de las zonas erógenas, pasaje de la satisfacción independiente de las zonas erógenas a la subordinación de las zonas erógenas al placer final. Pasaje de la satisfacción independiente de las zonas erógenas a la subordinación de las zonas erógenas al placer final. Esta oración larga es un intento de sintetizar, esto. Lo que pasa es que tiene, bien lo que yo dije, tiene como un punto débil resumirlo de esa manera. Y es que, por ejemplo, si la persona, si hablamos por ejemplo de la masturbación, eso puede aparecer, pero debe quedar subordinado al pasar la zona final, etc. Entonces en ese caso queda claro. Pero en el caso del exhibicionismo, por ejemplo, no queda claro que zona erógena se satisface. Sabemos que el exhibicionismo es un placer perverso, y si está en carácter de placer preliminar y al servicio del placer final, entonces puede formar parte de la relación sexual y estamos hablando de una constitución sexual normal. Bueno, ok, pero no está claro ahí cuál es la zona erógena. Por eso digo, o sea, vieron que estos intentos de síntesis, a todos nos encanta la síntesis, ¿no? Para que lo anotas en el cuaderno, le pasas el resaltador amarillo fosforescente y sentís que está todo en calma y podemos dormir tranquilos, pero no terminan de explicar la idea. Entonces yo prefiero, siempre es preferible comprender la idea a poder expresar una fórmula. Es más, la fórmula sola no te dice nada. Yo puedo memorizar una fórmula, una frase y no entender lo que estoy diciendo. Porque puedo memorizar una frase de física nuclear y no entender ni lo que estoy diciendo. Entonces lo que importa es entender qué es lo que uno dice. Entonces lo podemos anotar así, pero no termina de expresar la idea. ¿Por qué? Porque hay formas de placer preliminar donde no está claro cuál es la zona erógena que se satisface, como es el caso del exhibicionismo o del voyerismo, por ejemplo, de mirar. ¿Qué zona erógena se satisface ahí? Los ojos. Pues, ponele que decimos que los ojos son una zona erógena, pero es medio traído de los pelos, ¿no? Entonces, lo pueden anotar así si quieren, como, insisto, como esfuerzo de síntesis. Pero lo pueden anotar así si entienden lo otro, ¿no? Si no entendieron lo otro, no caigan en la trampa de pensar que por anotar esto está todo bien. Entiendan lo otro que expliqué. Porque aparte esta frase, insisto, no termina de expresar la idea. Es un intento de síntesis imperfecto, ¿no? Y el segundo aspecto es más fácil de expresar. Pasaje del autoerotismo en la elección de objeto. Pasaje del autoerotismo a la elección de objeto. ¿Qué es lo que está acá anotado? Pasaje del autoerotismo en la elección de objeto. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la satisfacción sexual no debe ser procurada por el propio cuerpo ni por un objeto, sino que debe llegar por mediación del cuerpo del otro. Y en esa mediación, uno a su vez está satisfaciendo, uno a su vez está mediando la satisfacción del cuerpo de la otra persona. Es mutuo. Bueno, si se logran estas dos cosas, se logró la constitución sexual normal, constitución sexual adulta, constitución sexual definitiva. No todo el mundo lo logra. Los que no lo logran son los perversos. Y ahí tenés exhibicionistas, voyeristas, masoquistas, fetichistas, etcétera, etcétera, etcétera.
Con lo problemático que tiene hablar en términos de perversión, porque a veces, qué sé yo, también qué se considera perverso o no varía según el termómetro social, ¿no? Entonces, está sujeto está sujeto a variaciones culturales también, que se considera perverso, y ahí nos metemos en un terreno medio complicado. Ok, volvamos a este esquemita que yo había hecho acá. Sexualidad infantil, periodo de latencia, pubertad. ¿Y qué viene después de la pubertad? La adultez. La adultez. Y si ustedes me preguntan, ¿dónde estaría la adolescencia? Y la adolescencia estaría acá. Pasa que, bueno, hay autores que diferencian netamente pubertad y adolescencia. Hay autores que no. ¿Qué sé yo? La palabra adolescencia en general no la van a ver en Freud. La palabra pubertad sí, digamos, pero la adolescencia estaría acá también. Hay autores que dicen que la pubertad son el conjunto de cambios biológicos y la adolescencia es la cara psicológica de esos cambios biológicos, ¿no? O sea, son todos los cambios y como quilombetes que ocurren en la cabeza de la persona, porque es complicada la adolescencia, ¿no? O sea, es todo lo que ocurre en la cabeza de la persona como consecuencia de estos cambios biológicos. Esa es una definición de adolescencia, que no es la que trabaja Freud. Entonces, el desarrollo psicológico desde el punto de vista freudiano comprende esta sexualidad infantil, el periodo de latencia, la pubertad y la adultez. Podemos tener un sujeto que cronológicamente es un adulto, pero que no completó la metamorfosis de la pubertad y por ende psicológicamente no está parado acá. Sí, sería la perversión, justamente. El perverso se caracteriza por su infantilismo sexual. Es un sujeto adulto cuya sexualidad tiene características infantiles. En eso consiste el exhibicionismo, en eso consiste las perversiones en general, ¿no? Exhibicionismo, masoquismo, sadismo, voyerismo, etc. ¿No? Es una sexualidad. ¿En qué sentido? O sea, ¿en qué sentido es infantilismo sexual? En el sentido de que la satisfacción sexual no está al servicio de la reproducción, del placer final, etcétera, 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 etcétera. Como les decía cuando hablaba de la perversión, un problema que tiene este tema es que tiene como, parece que tiene como todo un tono también bastante moralizante, ¿no? Una persona me podría decir, o le podría decir a Freud, y si el tipo es feliz mostrándose desnudo ante su pareja sexual y masturbándose ante su pareja sexual y su pareja sexual está de acuerdo con eso y a los dos les gusta eso, ¿cuál es el problema? Está bien, bueno, qué sé yo, cuál es el, no sé. Desde el punto de vista, digamos, freudiano, que es infantilismo sexual, o sea, es una perversión sexual. Bueno, qué sé yo. No sé qué decir en relación con esto. Por eso, insisto, ¿no? Como tiene un tono medio moralizante y el concepto de perversión es también complicado, bueno, tiene sus cosas este tema, ¿no? Como siempre, una vez más, como siempre digo, lo que estoy explicando es la teoría clásica. La teoría clásica. Ha corrido bastante agua bajo el puente, ¿no es cierto? Pero la teoría clásica hay que conocerla siempre, siempre. Siempre para conocer críticas a la teoría clásica o versiones alternativas a la teoría clásica, hay que empezar por conocer la teoría clásica y a eso nos estamos dedicando. Ok, bueno, ya me quedó muy extensa esta clase, así que no llegamos a terminar con las 5 conferencias hoy. La clase que viene va a ser sobre la 5ª conferencia y sobre las 2 tópicas. Así que acá terminamos con lo que sería 4ª conferencia, con el tema sexualidad. Me aparté un montón. ¿De qué? De lo que dice en el texto, porque dije muchas más cosas que las que aparecen en el texto. Entonces yo acá, para explicar todo esto, hablé de cosas que aparecen en la 4ª conferencia, hablé de cosas que aparecen en textos como, por ejemplo, el sepultamiento del complejo de Edipo, algunas consecuencias psíquicas de la diferencia sexual anatómica, sobre algunas transposiciones de la pulsión, en especial del erotismo anal, algo así se llamaba el texto de las teorías sexuales infantiles, el tercer ensayo de los 3 ensayos para una teoría sexual, la síntesis de los 3 ensayos,
Bueno, y más textos también. O sea, insisto, que están todos en la bibliografía, ¿eh? Todos esos textos extra a los que yo recurrí para dar una exposición lo más completa posible del tema de sexualidad desde el punto de vista de psicoanálisis, están todos en la bibliografía, ¿sí? Así que usé no solo Cuarta Conferencia, sino todos esos otros textos. ¿Ok? Para la clase que viene, ahí sí volvemos al cauce de las conferencias y cerramos con las conferencias. No cerramos todavía con Freud porque hay más temas por explicar de Freud. Las dos tópicas, después teoría de la libido, que va a quedar para otra clase. ¿Ok? Así que bueno, a seguir aprendiendo. Nos vemos, chao.